En esta oportunidad, nuestro relato se centra en la vida de Jesús al iniciar su vida pública. Conoceremos algunos de esos momentos en los que Él, con sus palabras y ejemplo, nos enseña sobre el amor de Dios. Cuando Jesús tenía unos 12 años, visitó el templo de Jerusalén, la ciudad capital de Israel. Estando en el templo, habló acerca de Dios y de las Escrituras. Su sabiduría impresionó a los que estaban en el templo ese día. Cerca de los 30 años, era casi hora de que Jesús iniciara su ministerio, pero antes fue a ver a Juan el Bautista, quien lo bautizó en el río Jordán. Después de su bautizo, Jesús llama a sus primeros amigos, a los que serían sus discípulos y compañeros en su ministerio. Un día, mientras caminaba a orillas del mar de Galilea, Jesús vio a Simón y a Andrés, su hermano. Jesús los llamó: vengan y síganme y sean mis discípulos. Y lo dejaron todo para seguir a Jesús. Un poco más lejos, Jesús vio a dos hermanos, Santiago y Juan. También los llamó para que fueran sus discípulos y ellos también lo siguieron. Mientras caminaba Jesús, vio a un hombre llamado Mateo sentado en su cabina de cobrador de impuestos. Sígueme y sé mi discípulo, le dijo Jesús. Entonces Mateo se levantó dejándolo todo y lo siguió. Así fue el comienzo de la evangelización de Jesús para darnos a conocer el reino de Dios. Jesús fue a Caná, pueblo de la región de Galilea, para asistir a una boda. También estaba presente su madre María. Estando allí se acabó el vino. Entonces María intervino y le pidió que hiciera algo. Jesús entonces convirtió el agua de 6 jarrones grandes de arcilla en vino para que hubiera suficiente para la fiesta. Y de esta manera se conoce el primer milagro de Jesús en su vida pública. Siguiendo su recorrido por la región de Galilea, Jesús le explicó a Nicodemo lo que debía hacer una persona para acceder a la salvación y a la vida eterna. Jesús le dijo: pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Mientras Jesús viajaba por Samaria, junto a sus seguidores, se detuvo a descansar junto a un pozo de agua. Allí conoció a una mujer samaritana, a quien le habló del agua que da vida. Continuando la conversación, le anunció que él era el Mesías. La mujer corrió a la ciudad y le habló a todo el mundo de Jesús. La gente salió de la aldea para verlo y muchos samaritanos de esa aldea creyeron en Jesús por la palabra de la mujer. Cuando Jesús se dirigía a las multitudes, solía explicar profundas verdades por medio de parábolas, es decir, narraciones de sucesos breves, muy fáciles de comprender para los oyentes y que encierran enseñanzas muy importantes. Jesús se alejó a un lugar para estar solo, pero una gran multitud lo seguía para escuchar sus enseñanzas. Se hacía tarde y los discípulos de Jesús estaban preocupados porque la gente no tenía que comer. Él les dijo que dieran ellos de comer a la multitud, pero estos le respondieron que apenas contaban con 5 panes y 2 peces. Jesús dio gracias, partió los panes y los dio a los discípulos, que a su vez los repartieron entre la gente. Todos se alimentaron y sobraron 12 cestas. Se habían multiplicado aquellos alimentos. Jesús pidió a sus discípulos que partieran en una barca mientras él se dirigía a un lugar solitario para orar. Más tarde caminó sobre las aguas hasta la barca y al verlo sus discípulos se quedaron perplejos, pues pensaron que se trataba de un fantasma, pero después se dieron cuenta de que era Jesús y lo alabaron diciendo: verdaderamente tú eres Hijo de Dios. Un hombre
llamado Jairo, vino a Jesús y le dijo que su hija acababa de morir. Jesús y sus discípulos fueron a casa de aquel hombre y se encontraron con un grupo de personas. Este les dijo que salieran de la casa, que la niña no estaba muerta, sino que dormía. Aquellas personas se rieron de él, pero después que se fueron, Jesús tomó a la niña de la mano y ésta se levantó. Había vuelto a la vida. Mientras Jesús comía en casa de un hombre que lo había invitado, una mujer que llevaba una vida muy equivocada se postró de rodillas a sus pies. Sus lágrimas cayeron sobre los pies de Jesús y ella los secó con sus cabellos. No cesaba de besarle los pies y le ponía perfume. Entonces Jesús le dijo a la mujer: tus pecados son perdonados, tu fe te ha salvado, ve en paz. Unos días después, Jesús viajó al pueblo de su amigo Lázaro, donde le dijeron que éste había muerto hacía 4 días. Jesús le dijo a Marta, su hermana: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Marta respondió entonces a Jesús: sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Jesús se dirigió al sepulcro y llamó a Lázaro. Este se levantó y salió de su tumba caminando. En la última cena que Jesús celebró con sus discípulos antes de morir, dio gracias y partió el pan. Entonces dijo: esto es mi cuerpo, el cual será entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Después de repartir el pan, Jesús vertió el vino en una copa. Esta es mi sangre, y así se instauró el sacramento de la Eucaristía. Jesús nos invita a una fiesta, la cena más grandiosa, espléndida y emocionante que se haya celebrado jamás, la fiesta de la vida. Para participar de ella, basta con cumplir sus mandamientos, ser humildes, saber perdonar, pero sobre todo amándonos unos a otros como Él nos amó.